La cámara del Consejo Galáctico estaba llena de murmullos ansiosos mientras representantes de decenas de especies alienígenas ocupaban el vasto y resplandeciente salón. Sobre ellos, hologramas brillantes de mundos conquistados giraban lentamente, recordatorios constantes del dominio del Consejo. En el centro se encontraba el anciano Valor, del dominio Során, su piel correosa brillando bajo la luz tenue. Levantó una mano con garras y el silencio se impuso. Hemos recibido informes preocupantes, anunció Valor, con voz baja y áspera. La especie humana, antes considerada primitiva e insignificante, ha comenzado a expandirse más allá de su sistema solar. No podemos tolerar su expansión. Un murmullo de acuerdo recorrió la sala, pero una figura permaneció inmóvil. El embajador Kell, de Lía, un ser delgado con piel azul translúcida y ojos como plata líquida. Clearing his throat, Kell captó la atención de Valor. Debemos ser cautelosos, comenzó con precaución. Mi pueblo ha estudiado extensamente a los humanos. Son impredecibles. Provocarlos podría ser catastrófico. Valor soltó un gruñido áspero y despectivo. ¿Temes a los primitivos, embajador? Somos el Consejo. Ninguna especie nos ha desafiado y sobrevivido. Kell tragó su frustración, lanzando miradas nerviosas a los demás representantes. No entienden, insistió. Los humanos son resistentes, se adaptan rápido y cuando se sienten amenazados, se unen. Deben escuchar mi advertencia. Provocarlos puede traer consecuencias inimaginables. Un miembro del Consejo, una criatura masiva cubierta de armadura de los clanes guerreros Kraan, se burló. Tu cautela suena a cobardía, ira. Nosotros aplastamos a los Kraan cuando resistieron, y ellos eran 2 veces más poderosos que esos humanos. Pero los humanos son diferentes, casi gritó Kell, con la voz temblando. Han luchado entre ellos durante milenios, perfeccionando el arte de la guerra y nunca se rinden. Toda su historia está construida sobre la supervivencia a través del conflicto. Debemos ser diplomáticos. Valor esbozó una sonrisa desdeñosa. La diplomacia es para los débiles. Les recordaremos quién controla esta galaxia. Mientras el debate se intensificaba en la cámara, lejos de allí, el puesto avanzado humano en Próxima Centauri captó una transmisión. Un mensaje codificado que advertía de una invasión inminente. La capitán Mea Lang, del UHS Resolute, entrecerró los ojos mientras escuchaba, apretando la mandíbula. Las fuerzas del Consejo se están reuniendo, informó sombríamente su oficial de comunicaciones. Lo llaman protocolo de contención. Mea golpeó el panel con el puño. Creen que pueden intimidarnos. Les espera un despertar brutal. Miró a su tripulación, veteranos endurecidos que habían defendido a la humanidad de los entornos hostiles de mundos alienígenas. La determinación en sus ojos reflejaba la suya. Envía un mensaje en banda ancha, ordenó Mea. Que sepan que la Tierra no se arrodilla. Si quieren pelear, tendrán batalla. Mientras el mensaje resonaba en el espacio, alcanzando tanto a las fuerzas del Consejo como a sus aliados, Kell sintió un escalofrío de temor. Sabía que en algún lugar los humanos se preparaban. El Consejo acababa de despertar a algo feroz e inflexible, y temía las consecuencias más que nunca. La flota del Consejo avanzaba con confianza inquebrantable, una armada de colosales naves de guerra deslizándose por el vacío hacia el espacio reclamado por los humanos. A la vanguardia, el temible Dread Sabrin, la nave insignia de Valor, un coloso de color obsidiana cubierto de armas y alimentado por un núcleo de energía estelar volátil. Dentro del centro de mando, Valor observaba las pantallas tácticas con fría satisfacción. A su lado, el general Trex, de los clanes guerreros Kruan, ocupaba gran espacio con su imponente armadura. Los exploradores reportan resistencia mínima, gruñó Trex. Los humanos parecen ignorar nuestra presencia. Valor sonrió, golpeando la consola con una garra. No tienen idea de la tormenta que se avecina sobre sus cabezas. Cuando rompamos su columna vertebral militar, estarán de rodillas. Pero no todos compartían su confianza. El embajador Kell, autorizado para observar, aunque Valor no ocultaba su desprecio por sus advertencias, miraba las pantallas en silencio sombrío,
recordando cada lección que su pueblo había aprendido sobre la humanidad. Sabía que era demasiado tarde para detener la arrogancia del Consejo. De vuelta en el UHS Resolute, la capitana Mea Lang se movía con rapidez, coordinando las defensas junto con el resto de la incipiente flota terrestre. A diferencia de las enormes naves del Consejo, las naves humanas eran más pequeñas, ágiles y muy superiores en número. Pero Mea mantenía la mirada firme, dura y determinada, consciente de que esta batalla no solo era por la supervivencia, sino para demostrar que la humanidad no se dejaría aplastar bajo ninguna bota, alienígena o no. Capitana, fuerzas enemigas están entrando en el perímetro exterior, anunció el teniente Rey, con dedos ágiles en la consola. Están transmitiendo demandas de rendición inmediata. Mea soltó una risa burlona. Conéctalos, ordenó. La pantalla parpadeó y apareció la imponente figura de Valor, sus ojos dorados brillando con desprecio. Humanos, se les ordena cesar toda resistencia y prepararse para la anexión. Sus colonias están ahora bajo la protección del Consejo Galáctico. Mea cruzó los brazos, inclinándose hacia la cámara. Qué curioso que llamen protección a tener las armas apuntándonos. Valor desdeñó con un gesto. Deberían estar agradecidos. Su especie tendrá trabajo y propósito dentro de nuestro dominio. Resistirse solo causará bajas innecesarias. Mea levantó una ceja. ¿Crees que tememos a la muerte? Luchamos por sobrevivir desde el amanecer de nuestra existencia. No nos vamos a rendir solo porque ustedes lo digan. La mandíbula de Valor se apretó. Entonces arderán con su mundo. La transmisión se cortó abruptamente. Mea se volvió hacia su tripulación. Prepárense para el combate total. Vienen, y no se contendrán. Rey vaciló. Capitana, nos superan 10-1. Mea sonrió con malicia. Perfecto. No nos verán venir. Con un comando seco, activó el arma secreta de la nave, el proyecto Wildfire. El Resolute vibró con energía mientras su cañón experimental de rieles se cargaba, capaz de disparar proyectiles a casi la velocidad de la luz. El Consejo esperaba armas convencionales de plasma, no proyectiles cinéticos capaces de atravesar sus escudos energéticos como si fueran papel. La primera salva destrozó la fragata más cercana del Consejo, partiéndola en dos antes de que su tripulación pudiera reaccionar. El pánico se extendió por las filas alienígenas mientras más naves humanas descargaban fuego con precisión letal en puntos vitales. En el Dread Sabrin, Valor retrocedió atónito mientras los reportes llegaban sin cesar. ¿Qué es esto? ¿Cómo pueden? El general Trex rugió, con rabia deformando sus rasgos. Apuntan a nuestros reactores. Los escudos no resisten sus municiones. Valor gruñó. Adáptense. Enfocad el fuego en su nave insignia. Pero Mea no iba a quedarse quieta. Ejecuten la maniobra Delta 6, ordenó. La flota humana se fragmentó en formaciones caóticas y ondulantes diseñadas para confundir los sistemas de puntería enemigos. Mientras Valor luchaba por retomar el control, Kel no pudo evitar susurrar. Se los advertí, los humanos no siguen las reglas de la guerra, las reescriben. En medio del caos, la voz de Mea resonó en las comunicaciones humanas. Sin miedo. Sin rendición. Demostremos con quién se meten. Con el inesperado y brutal contraataque de la humanidad, la armada del Consejo se encontró atrapada en una tormenta de fuego y acero, y por primera vez en siglos, el invencible Consejo Galáctico sintió miedo. El Dread Sabrin tembló violentamente cuando otro proyectil cinético perforó sus cubiertas inferiores, expulsando atmósfera y escombros al espacio. Valor se sostuvo del pasamanos mientras las alarmas resonaban en el centro de mando. Su furia ardía más fuerte que una estrella moribunda. Informe de daños. Un técnico sudoroso llamó. Múltiples brechas en los pisos 4 al 7. Integridad del escudo al 30%. Los proyectiles humanos están atravesando nuestras defensas completamente. Valor golpeó la consola con el puño. ¿Cómo puede ser? Ninguna especie ha perforado jamás nuestros escudos. El general Trex relinchó. Usan armas cinéticas en lugar de energía. Primitivo, pero aterradoramente efectivo. Valor gruñó, el orgullo ardiendo como una herida abierta.
Entonces usen la fuerza bruta. Aniquílenlos. Mientras las naves del Consejo recalibraban y desataban torrentes de fuego de plasma e iones hacia las ágiles naves humanas, Mea Lang danzaba con el Resolute a través del caos, esquivando rayos de energía letales. 5 naves enemigas derribadas, pero están ajustando su estrategia, informó Rey, con sudor en la frente. Se están enfocando en nosotros. Mea sonrió, sus ojos ardían con determinación. Que activen sus contramedidas magnéticas. Despisten sus sistemas de puntería. Pulsos magnéticos emanaron de las naves humanas, distorsionando las matrices de puntería de la armada alienígena. Los disparos de plasma desviaban su curso, fallando por metros decisivos. Los artilleros del Consejo aullaban frustrados mientras sus tiros impactaban en el vacío o incluso en sus propias naves. En el Dread Sabrin, Valor observaba horrorizado cómo sus fuerzas flaqueaban. ¿Cómo lo están haciendo? Se supone que son primitivos, musitó, desconcertado. Kel respondió con voz calmada pero firme. Se los advertí, anciano. Los humanos han perfeccionado el arte de la guerra durante siglos. Innovan bajo presión. Su fuerza no está solo en sus armas, sino en sus mentes, en su capacidad para adaptarse. Valor giró furioso, con veneno en la mirada. ¿Crees que prevalecerán contra nosotros? Hemos gobernado esta galaxia sin desafíos durante milenios. Kel miró la pantalla táctica, donde más naves del Consejo explotaban bajo el fuego humano constante. Quizás ese fue su error. Pensaron que eran como todas las otras especies conquistadas, fácilmente intimidadas y rápidas para someterse. Pero los humanos siempre han sido diferentes. Subestimaron su espíritu. Valor rugió frustrado y arrojó una tableta al suelo. No más juegos. Desaten la bomba éter. Quiero que toda su flota sea aniquilada. Kel se congeló, el desconcierto lo invadió. La bomba éter. Susurró. Eso destruirá la mitad de este sector. Borrará sus mundos. Valor sonrió con desprecio. Si no se arrodillan, arderán. Actívenla. Mientras el dispositivo se cargaba en las entrañas del Dread Sabrin, Kel tomó una decisión en silencio. Deslizó sus delgados dedos sobre una consola cercana, enviando una señal codificada a la flota humana. En el Resolute, Rey abrió los ojos sorprendidos al descifrar el mensaje. Capitana, estamos recibiendo una advertencia cifrada sobre una bomba éter que se está cargando en la nave insignia enemiga. La mandíbula de Mea se tensó. Si esa cosa explota, nos lleva a nosotros y a nuestras colonias con ella. Apunten al núcleo de la nave insignia con máxima potencia. Terminamos esto ahora. Un disparo final, calculado con precisión despiadada, atravesó los débiles escudos del Dread Sabrin y perforó su núcleo. La explosión que siguió destrozó la nave insignia, enviando ondas expansivas a través de la formación alienígena. La bomba éter, inestable e incompleta, detonó en una implosión masiva que dobló el espacio a su alrededor, arrastrando las naves cercanas hacia el vórtice. El campo de batalla quedó en silencio mientras las naves supervivientes del Consejo, desmoralizadas y sin líder, rompían la formación y huían. Mea exhaló aliviada. Mensaje para todas las flotas: retirarse y reagruparse. El enemigo se ha retirado. Mientras las estrellas recuperaban su calma, Mea miró los restos del Dread Sabrin con una chispa feroz en los ojos. Que esto les sirva de lección: la humanidad no se rinde. No ahora, no nunca. En la lejanía, el Consejo Galáctico finalmente comprendió la terrible verdad. Los humanos no eran solo otra especie a dominar. Eran una fuerza a tener en cuenta. Tras la batalla, las naves humanas supervivientes se desplazaban entre los restos de la otrora poderosa flota del Consejo. Las tripulaciones se movían con un cansancio lleno de triunfo, reparando daños y atendiendo a los heridos. La capitana Mea Lang permanecía en el puente del Resolute, con expresión dura pero orgullosa. Informe de estado, ordenó, con voz firme a pesar del agotamiento. El teniente Rey asintió con gravedad. Perdimos 3 naves, el Vanguard, el Ironclad y el Espíritu del Terror no regresaron. Las bajas son altas, pero los hemos repelido. Están en plena retirada. Mea cerró los ojos por un momento, honrando a los caídos.
No murieron en vano. Asegúrense de que sus familias sepan que hoy defendieron a la humanidad y evitaron la extinción. Mientras Rey cumplía la orden, una señal de comunicación parpadeó en la consola. Mea frunció el ceño. ¿De quién es?, preguntó. Rey levantó una ceja. ¿Del Consejo? O al menos de sus remanentes. Lo paso. Mea asintió y la pantalla mostró al embajador Kell, su rostro cansado y marcado por el pesar. Capitana Mea Lang, comenzó solemnemente. Les debo una disculpa a usted y a su pueblo. Intenté advertirles, pero no me escucharon. Mea cruzó los brazos, observándolo con curiosidad. ¿Fuiste tú quien nos advirtió sobre la bomba éter? Kell inclinó la cabeza. Sí, porque sé de lo que son capaces. El Consejo siempre vio a la humanidad como una molestia, una especie emergente. Pero yo sabía que subestimarlos sería un error. Estudié su historia y traté de convencerlos de que provocarlos sería desastroso. Me ignoraron y pagaron el precio. La expresión de Mea se suavizó ligeramente. Salvaste muchas vidas. ¿Por qué traicionar a tu propia gente? Kell dudó, sus ojos plateados perdiendo brillo. Porque he visto lo que sucede con las especies que resisten al Consejo. Mi pueblo fue orgulloso e independiente. Luchamos contra ellos y perdimos. Nos aplastaron, rompieron nuestro espíritu y nos convirtieron en vasallos. Cuando vi que planeaban hacer lo mismo con la humanidad, no pude permitir que eso sucediera de nuevo. Mea miró a su tripulación, viendo respeto y curiosidad en sus ojos. ¿Qué quieres ahora? El embajador tomó aire profundo. El Consejo no tomará esta derrota a la ligera. Volverán más fuertes y furiosos. Conozco sus tácticas y debilidades. Déjenme ayudar a su pueblo. La humanidad necesita aliados más que nunca. Mea lo observó detenidamente, valorando sus palabras. La confianza no viene fácil después de todo esto, pero demostraste tu valía cuando importaba. Por ahora, aceptaremos tu ayuda. Kell asintió, aliviado. No traicionaré esa confianza, capitana. La transmisión terminó, y Mea se volvió hacia Rey. Descifra toda la información que envió Kell y comienza las reparaciones. Esto no ha terminado. Rey sonrió. ¿Realmente crees que el Consejo volverá después de esta derrota? Los ojos de Mea se endurecieron. Volverán. El orgullo y el poder no se rinden tan fácilmente. Pero la próxima vez estaremos listos. Pasaron los días mientras los restos de la flota humana regresaban a la Tierra, recibidos por multitudes que vitoreaban y ceremonias solemnes para honrar a los caídos. Mea fue aclamada como heroína, pero conocía demasiado bien el precio de la victoria para celebrar. La humanidad había demostrado su poder, pero la galaxia no olvidaría ni perdonaría fácilmente. En las sombras del poder, en el mundo natal del Consejo Galáctico, los miembros sobrevivientes se reunían, heridos en su orgullo pero con la resolución intacta. La muerte del anciano Valor había provocado tanto ira como miedo, y ya se tramaban planes de represalia. Pero por ahora, en la quietud del espacio, la humanidad permanecía intacta, feroz, determinada y más unida que nunca. Habían enfrentado el mayor poder galáctico y lo habían hecho retroceder con temor. Mientras la capitana Mea Lang miraba las estrellas desde el puente del Resolute, no pudo evitar sentir una chispa de esperanza entre las brasas de la guerra. La humanidad ya no era la presa de la galaxia. Eran guerreros, sobrevivientes, y una fuerza que jamás se rendiría. Semanas después de la batalla, la victoria dejó una marca mucho más profunda que los escombros aún orbitando Próxima Centauri. La Tierra había cambiado. Ya no era un mundo aislado ni ingenuo. Las noticias de la derrota del Consejo se propagaban como pólvora, encendiendo la esperanza entre especies oprimidas en toda la galaxia. En la sala de guerra improvisada del Resolute, Mea se sentó en una mesa circular junto a las figuras clave de la nueva alianza defensiva humana. Kell estaba a su derecha, ahora un asesor no oficial, con ropas prácticas en lugar de sus antiguas vestiduras. A su izquierda estaba el almirante Arlon Rake, un veterano curtido cuyo rostro severo no delataba emociones. Hemos recibido transmisiones de 4 especies alienígenas, informó Mea, mostrando los mensajes en la pantalla central. Todas buscan alianzas o protección.
La derrota del Consejo ha desatado movimientos de resistencia en al menos 3 mundos ocupados. Rake resopló. Ahora quieren nuestra ayuda. ¿Dónde estaban cuando estábamos solos? Mea le lanzó una mirada. No importa. Si queremos sobrevivir, necesitamos aliados. No podemos enfrentar solos la inevitable contraofensiva del Consejo. Que le aclaró la garganta, recibiendo miradas cautelosas. El Consejo se reagrupará, pero esta vez no actuará sin precaución. Estudiarán sus tácticas y analizarán cada aspecto de su estrategia. La próxima vez estarán preparados. Mea frunció el ceño, cruzando los brazos. Entonces debemos cambiar las reglas antes de que tengan oportunidad. No podemos quedarnos esperando a que reúnan fuerzas. Debemos golpearlos donde más duele, interrumpir sus líneas de suministro y debilitar su control sobre los mundos conquistados. Rake levantó una ceja. ¿Sugieres pasar a la ofensiva? Es arriesgado, capitana. Apenas sobrevivimos la última batalla. Pero funcionó, replicó Mea. Esperaban que fuéramos débiles y dóciles. Tenemos que seguir sorprendiendo, mostrar a la galaxia que la humanidad no solo se defiende, sino que contraataca. Kel vaciló. Si realmente quieres debilitarlos, hay un objetivo que enviaría ondas de choque por todo su imperio, la Ciudadela de la Concordia. Es el corazón de su poder, donde se toman todas las decisiones y se guardan sus datos más seguros. Los ojos de Rey se abrieron. ¿Hablas de atacar la capital del Consejo? Eso es suicidio. Kel miró a Mea. Quizás. Pero si logran infiltrarla, aunque sea solo para obtener inteligencia, romperá su ilusión de invulnerabilidad. El poder del Consejo no radica solo en la fuerza, sino en el miedo. Muéstrales que hasta su corazón puede ser amenazado y su control se debilitará. Mea se recostó, con la mente acelerada. Necesitaremos una nave sigilosa, rápida y pequeña, con suficiente poder de fuego para defenderse, pero lo bastante silenciosa para pasar desapercibida. Rake gruñó. Tenemos un prototipo, el Ghost Runner. Tecnología experimental de camuflaje, pero es arriesgado. No la hemos probado en combate. Una sonrisa asomó en los labios de Mea. Suena perfecto. Necesitamos una tripulación mínima, solo voluntarios. Esta no es una misión de la que volvamos si fallamos. La expresión de Kel se suavizó. ¿Realmente estás dispuesta a arriesgar tanto para golpear su corazón? Mea le clavó una mirada fría. Cometieron un error. Subestimaron a la humanidad. No les dejaré una segunda oportunidad. En pocas horas, el Ghost Runner estaba listo, su casco negro y aerodinámico casi invisible contra la negrura del espacio. Mea eligió personalmente a su tripulación. Rey como especialista en comunicaciones y tecnología, el teniente Imani Cade para apoyo táctico, y Kel, cuyo conocimiento de la Ciudadela era invaluable. Mientras la nave cobraba vida, Mea habló a la pequeña tripulación. Esta misión no es solo por sobrevivir, sino para enviar un mensaje al Consejo, a la galaxia y a nosotros mismos. No somos solo sobrevivientes, somos luchadores. Somos los que se levantan cuando todos los demás se arrodillan. Si volvemos, habremos roto el control del Consejo sobre la galaxia. Si no, sabrán que no morimos en silencio. Imani sonrió, feroz e implacable. Vamos a darles una lección, capitana. El Ghost Runner lanzó su impulso silencioso hacia el vacío, sus motores casi sin ruido mientras entraban en hiperesapsio. El viaje tomaría días, pero la tripulación se mantuvo concentrada y tensa, sabiendo que cada segundo los acercaba al corazón del territorio enemigo. Mea se paró en el puente, con las manos entrelazadas a la espalda, mirando los patrones giratorios del hiperespacio fuera de la ventana. No pudo evitar sentir el peso del futuro de la humanidad sobre sus hombros. Kel se acercó y se colocó a su lado. Me recuerdas a los guerreros antiguos de mi mundo, obstinados, valientes y peligrosos. Mea esbozó una leve sonrisa. No soy valiente, Kel. Estoy aterrada. Pero el miedo no nos detiene, nos impulsa. Es por eso que seguimos luchando. Por eso nunca nos quebrarán. Kel asintió lentamente, como si finalmente comprendiera la verdad fundamental de la humanidad. No luchaban solo por sobrevivir.
luchaban por ser libres, para demostrar que ninguna fuerza en la galaxia podría hacerlos arrodillarse. Y mientras el Ghost Runner se aceleraba hacia el corazón del enemigo, Mea sabía que, de una forma u otra, la galaxia recordaría este día. El día en que la humanidad se negó a ser aplastada. El Ghost Runner salió del hiperespacio en el borde del sistema Concordia, con su tecnología de camuflaje zumbando suavemente para mantenerlos ocultos de las patrullas que patrullaban el sector. El mundo capital del Consejo, Concordia Prime, se alzaba en la distancia, un planeta masivo envuelto en campos de energía resplandecientes y cubierto por satélites defensivos. Alrededor del planeta orbitaban decenas de naves de guerra, cada una capaz de reducir una ciudad a escombros en segundos. Mea observó la pantalla, con la mandíbula apretada. Ahí está, el corazón de su imperio. Rey ajustó los sensores, manteniendo sus firmas reducidas. Esos escudos defensivos podrían freírnos antes de que estemos al alcance de sus escáneres. Tendremos que sincronizar perfectamente nuestra aproximación. La teniente Imani Cade miró las lecturas tácticas, con los ojos entrecerrados. No podemos simplemente colarnos. Necesitamos una distracción, algo que desvíe la atención del perímetro. Kell intervino, con voz calmada pero firme. La red de comunicaciones de la ciudadela depende de repetidores centrales en la atmósfera superior. Una interrupción coordinada los obligaría a redirigir recursos para restaurar la conectividad. Si logramos hackear uno de los satélites y causar una falla en cascada, parecerá un mal funcionamiento del sistema. Rey asintió. Eso podría funcionar. Tendríamos una pequeña ventana para infiltrarnos mientras están ocupados apagando incendios. Mea sonrió con determinación. Hazlo, Rey. Accede a su red. Imani preparó el campo de camuflaje para aumentar su potencia en cuanto entraran. Kell, mantente atento a cualquier cambio en las patrullas. Mientras Rey trabajaba en la red, Mea sintió la tensión mordiendo su columna vertebral. Un solo error, un cálculo equivocado, y serían aniquilados antes de siquiera tocar tierra. Finalmente, Rey asintió triunfante. Listo. Activando la interrupción satelital ahora. La pantalla parpadeó cuando uno de los repetidores orbitales chispeó y murió, enviando errores en cascada por toda la red. Las alarmas sonaron en la flota del Consejo, y Mea vio cómo las naves cambiaban de posición para asegurar el repetidor dañado. Ahora es nuestra oportunidad, susurró Mea. Ingresen en modo sigiloso total. El Ghost Runner se deslizó a través del caos, esquivando las rutas de patrulla con precisión quirúrgica. Mea contuvo la respiración cuando un gigantesco Dreadnought flotó a menos de 1 kilómetro de su posición, sus cañones girando como si percibieran algo extraño. Pero la nave siguió adelante, ignorando al pequeño depredador en su sombra. Al acercarse a la ciudadela, un imponente pináculo cristalino se elevaba desde la superficie del planeta. Kell señaló un puerto auxiliar de atraque cerca de la base. Ahí, se usa para drones de mantenimiento y casi no tiene vigilancia. Mea asintió. Llévanos allí, Rey. Imani, prepárate para cerrar el acceso si las cosas se complican. El Ghost Runner se enganchó al puerto y Mea lideró al equipo por la rampa de abordaje, revisando su rifle de pulso antes de dar la señal. Recuerden, somos fantasmas. Entramos y salimos sin alertar. El corredor por donde entraron estaba débilmente iluminado, con sistemas automáticos zumbando en el fondo. Kell los guió por pasajes de mantenimiento y conductos de ventilación, evitando con destreza las patrullas y nodos de seguridad. Mientras avanzaban por los niveles inferiores de la ciudadela, Mea no pudo evitar notar lo impecable y estéril que todo parecía, sin rastros de los feroces guerreros que habían combatido antes. Era como si el corazón del imperio estuviera aislado de la sangre y la violencia que ordenaba. Llegaron a la cámara del núcleo de datos, una sala enorme llena de conductos azules pulsantes e interfaces cristalinas. Kell se acercó al terminal, insertó un pincho de datos y comenzó la descarga. Rey observaba la barra de progreso. 30%, 40%, vamos, más rápido. De repente, Imani siseó, levantando su arma. Contacto. 2 guardias se acercan. Mea hizo una señal para guardar silencio y se pegó a la pared mientras los pasos se acercaban.
2 soldados del consejo, vestidos con armaduras reflectantes, pasaron conversando en su idioma nativo. Mea contuvo la respiración, con el dedo en el gatillo, pero los hombres siguieron de largo sin notar nada. 60%, susurró Rey. Casi ahí. Kel frunció el ceño, sus dedos bailando sobre la interfaz. Hay algo más aquí. Archivos codificados marcados como proyecto ascendentes. Esto no forma parte del núcleo estándar de datos. Los ojos de Mea se estrecharon. ¿Puedes obtenerlos? Estoy intentando. Está muy encriptado. La descarga terminó con un suave tono y Kel extrajo el pincho. Listo. Tenemos que movernos. En ese instante, las luces del corredor se tornaron rojas y una voz automatizada resonó por el intercomunicador. Alerta de intruso. Sector 7. Equipos de seguridad, respondan de inmediato. Mea maldijo. Saben que estamos aquí. Comenzaron a correr por el pasillo, pero su camino quedó bloqueado por un escuadrón blindado que marchaba hacia el núcleo. Imani no dudó y abrió fuego, con ráfagas precisas que tumbaron a 2 soldados antes de que los demás respondieran disparando, quemando las paredes con rayos de plasma. Retrocedan. Por aquí, gritó Mea, guiando al equipo por una compuerta de acceso hacia un conducto de mantenimiento. Los ecos de los pasos de los perseguidores resonaban tras ellos. Mea escuchó a Rey maldecir en voz baja. Al llegar a una bifurcación, Kel frenó en seco. Por aquí. Túnel de emergencia, lleva a la superficie. Corrieron por el pasillo estrecho, con Imani cubriendo su retirada con fuego suprimente para retrasar a los perseguidores. El corazón de Mea latía con fuerza mientras las alarmas seguían sonando. Finalmente, irrumpieron por una compuerta hacia el aire libre, con la enorme aguja cristalina de la ciudadela elevándose detrás de ellos. Mea activó su comunicador. Rey, consíguenos una extracción ya. El Ghost Runner se desactivó y apareció justo sobre ellos, dejando caer una escalera de cuerda. Mea empujó a Kel y Rey primero, cubriendo su ascenso mientras Imani lanzaba una última descarga de fuego. Justo cuando Mea comenzaba a subir, un disparo de plasma rozó su hombro, quemando su armadura. Mordió el dolor, aferrándose a la escalera mientras Imani la jalaba hacia arriba. El Ghost Runner se lanzó hacia el cielo, esquivando el fuego de las baterías terrestres. Mea cayó sobre la cubierta, sujetando su hombro herido. Rey corrió hacia ella. Capitana, ¿estás bien? Estoy bien, gruñó. Solo llévame lejos de aquí. Mientras la nave aceleraba fuera de la atmósfera de Concordia Prime, Mea miró a Kel, que ya estaba desencriptando los datos en una consola portátil. ¿Qué conseguimos?, preguntó, apretando los dientes por el dolor. Kel levantó la mirada, con los ojos abiertos por el horror. Necesitas ver esto. El Consejo no solo se preparaba para la guerra, están planeando una purga galáctica a gran escala. Cualquier especie que no cumpla será erradicada. Un escalofrío recorrió las venas de Mea. Están planeando un genocidio. Que la sintió solemnemente. Y la humanidad está en la cima de la lista. La mente de Mea corría mientras el Ghost Runner atravesaba el espacio, el campo de camuflaje parpadeando pero manteniéndose firme. Su hombro palpitaba y Rey hacía lo posible por curarlo, pero sus pensamientos estaban lejos del dolor. Se enfocó en Kel, encorvado sobre la consola, con dedos que desencriptaban febrilmente los archivos robados. En la pantalla apareció la cara del almirante Reik, con expresión grave y preocupada. Capitana, informe. ¿Lograron obtener los datos? Mea respiró hondo. Sí, pero hay más de lo que esperábamos. El Consejo no solo planea vengarse. Planean eliminar a cualquier especie que se atreva a resistir. Una purga galáctica total. Los ojos de Reik se endurecieron. Y la humanidad está en la cima de su lista negra. Sí, respondió Mea, apretando la mandíbula. Los sacudimos fuerte y ahora están aterrorizados. Suficientemente asustados como para recurrir a la tierra quemada. Reik se frotó la barbilla pensativo. Eso es un problema serio. Tendremos que convocar un consejo de emergencia con nuestros aliados y distribuir esta información a todas las especies dispuestas a luchar. Kel levantó la mirada, con rostro sombrío.
No podemos simplemente compartir esta información sin contexto. El Consejo alegará que es propaganda fabricada para debilitar su autoridad. Necesitamos reunir a los mundos oprimidos con pruebas irrefutables. Mea asintió. Tenemos que golpearlos donde más duele, públicamente. Exponer su plan directamente desde Concordia Prime, donde no puedan negarlo. La galaxia no tendrá más opción que ver la verdad. Rey levantó una ceja. ¿Sugieres que transmitamos los datos desde su propia capital después de apenas salir vivos? Mea admitió. Es arriesgado, pero es la única forma de destruir su credibilidad. Si lo filtramos a través de redes de resistencia, parecerá solo un rumor. Tenemos que derribar su máquina de propaganda desde adentro. Rake sonrió con resignación. Estás loca, Lang, pero podría funcionar. Necesitarás ayuda. Veré si puedo reunir algunas células resistentes para crear distracciones y atacar sus activos militares para desviar la seguridad del capital. Mea asintió. Entendido. Nos reagrupáramos en el puesto avanzado Helios para planear el golpe final. Lang fuera. La pantalla se apagó y Mea se recostó, exhalando con dificultad. Imani le lanzó una mirada de lado. Capitana, sabes que lo que propones es casi suicida, ¿verdad? Mea rió sin humor. Vivimos al filo de la muerte desde que apareció el Consejo. Un baile más no nos matará. Al menos no hasta terminar el trabajo. Kel cerró su consola de datos y juntó las manos. Si realmente quieren exponer al Consejo públicamente, necesitaremos usar su propia infraestructura de comunicación. La gran red de comunicación está cerca de la aguja central. Está muy vigilada, pero si logramos conectar los datos directamente a la red, se transmitirá simultáneamente a todos los sistemas bajo control del Consejo. Rey silbó. Una transmisión a toda la galaxia. Si lo logramos, no hay forma de contenerla. Mea apretó los puños. Ese es nuestro objetivo. Nos infiltramos bajo la distracción, llegamos a la red y destapamos su plan de genocidio. La tripulación quedó en silencio concentrado mientras preparaban todo, ejecutando diagnósticos al sistema de camuflaje y optimizando la eficiencia armamentística. A pesar de la tensión, había un aire de determinación sombría. Habían llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Después de varios días de preparación, el Ghost Runner llegó al puesto avanzado Helios, una base oculta en un asteroide donde líderes de la Resistencia y aliados se habían reunido. La atmósfera dentro del puesto era eléctrica. Representantes de especies que llevaban mucho tiempo oprimidas por el Consejo susurraban en rincones oscuros, intercambiando rumores sobre el audaz plan humano. Un imponente guerrero insectoide de los clanes Draan se acercó a Mea, sus mandíbulas haciendo un clic de aprobación. Capitana humana, raspó. Nuestras fuerzas están listas. Tu audacia ha avivado las brasas de la rebelión. Atacaremos contigo. Mea asintió respetuosamente. Vuestro pueblo ha sufrido demasiado tiempo. Esto termina ahora. Mientras se trazaban los planes finales, Mea tomó un momento para sí misma, mirando las estrellas distantes. No escuchó a Kel acercarse hasta que habló suavemente. Llevas el peso de muchas vidas sobre tus hombros, dijo con tono casi amable. Mea lo miró. Eso es liderazgo. No eliges quien te admira, solo haces lo mejor para no defraudarlos. Kel bajó la vista, la culpa marcando sus rasgos. Mi pueblo creía que el Consejo era invencible, que la sumisión era la supervivencia. Ver a los humanos contraatacar me hace preguntarme si estuvimos equivocados todo el tiempo. Ella le puso una mano en el hombro, sorprendiéndolo. El arrepentimiento es una carga pesada. Úsala para avanzar, no para detenerte. Estamos aquí ahora, y vamos a hacer que cuente. Que la sintió solemnemente. Eres diferente a cualquier líder que haya conocido. Antes de que pudiera responder, Imani llegó con un saludo firme. Capitana, los equipos de distracción están en posición y esperando la orden. Mea enderezó los hombros. Entonces es hora. Vamos a hacer historia. El Ghost Runner se lanzó nuevamente al espacio oscuro. Mientras se acercaban a Concordia Prime, las fuerzas de la Resistencia atacaron sorpresivamente, enviando ondas de choque a través del sistema. Las naves del Consejo respondieron rápidamente,
desviando fuerzas de seguridad del Citadel. Con el camino despejado, Mea guió al Ghost Runner hasta la superficie del planeta, aterrizando discretamente cerca de la red de transmisión. El equipo se movió con rapidez, usando túneles de mantenimiento para evitar sectores vigilados. Kel lideró el camino, su conocimiento de la arquitectura siendo vital. Finalmente, llegaron a la sala de control, una cámara vasta llena de pantallas holográficas y conductos de datos. Mea conectó el pincho de datos a la consola principal, los dedos volando sobre los controles para subir los archivos. Rey, comienza la transmisión tan pronto esté lista, susurró. Mientras los datos se difundían por el sistema, las alarmas sonaron y un escuadrón de guardias irrumpió en la sala. Denis abrió fuego, manteniéndolos a raya con una puntería letal. Rey gritó sobre el ruido. Casi. Solo unos segundos más. Mea miraba la pantalla mientras la barra de progreso avanzaba lentamente, cada segundo sintiéndose interminable. Justo cuando se completó la última parte, el sistema cobró vida transmitiendo el oscuro plan del Consejo a cada rincón de la galaxia. Un holograma del anciano Valor parpadeó, detallando la brutal iniciativa de purga, su voz calma y segura describiendo la exterminación sistemática de todas las especies no conformes. Seres de todas las razas y credos vieron la verdad expuesta. La meta última del Consejo al descubierto. Estallaron disturbios en mundos conquistados, aliados se volvieron contra sus amos y miembros del Consejo enfrentaron la indignación y la rebelión. Rey sonrió. Está funcionando. Toda la galaxia lo sabe. Mea no tuvo tiempo de celebrar mientras más guardias llegaban. Terminamos aquí. Retrocedan. Mientras escapaban, Mea sintió arder un orgullo feroz dentro de sí. Habían golpeado no solo con armas, sino con la verdad. El poder del Consejo estaba resquebrajándose y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La humanidad había resistido. Ahora era tiempo de que los oprimidos se levantaran y recuperaran lo que les pertenecía. Mientras el Ghost Runner ascendía en órbita, Mea miró el panel de comunicaciones que parpadeaba con transmisiones caóticas de toda la galaxia. Mundos bajo control del Consejo estallaban en revueltas y hasta algunas fuerzas del Consejo rompían filas, confundidas y divididas por el súbito colapso de la autoridad. Rey no pudo contener su emoción. Lo logramos. Se están destruyendo desde adentro. Mea permitió una pequeña sonrisa triunfante. Les mostramos la verdad. Ahora depende de la galaxia decidir su destino. Kel se recostó contra el mamparo, aliviado pero con semblante atormentado. El Consejo nunca esperaba que su arrogancia fuera su caída. Toda su estructura de poder se basaba en el miedo y la obediencia. Han destrozado esa ilusión. Imani limpió su rifle, como si quisiera distraerse de la tensión. Esa fue la parte fácil. Ahora tenemos una galaxia llena de rebeldes sin coordinación y los leales al Consejo no se rendirán fácilmente. Mea asintió con gravedad. Están desesperados, y eso los hace más peligrosos. Necesitamos unir a la resistencia antes de que el Consejo se reorganice. De repente, el panel de comunicaciones emitió una señal urgente. Rey frunció el ceño y pulsó unos botones. Apareció el rostro del almirante Reik, más animado de lo habitual. Lang, buen trabajo. La galaxia está en llamas gracias a ti, pero tenemos un problema. El corazón de Mea se hundió. ¿Qué ahora? Los remanentes del Consejo se han vuelto completamente locos. Han activado el protocolo Aniquilación, una antigua contingencia diseñada para destruir cualquier sistema que caiga en rebelión. Están desplegando bombas planetarias en mundos clave. Kel inhaló profundamente. Bombas planetarias. Eso es sentencia de muerte para miles de millones. El Consejo preferiría destruir sus propios mundos antes que perderlos. Mea sintió una oleada de fría furia. ¿Cuántas? Al menos 6 despliegues detectados, incluyendo la Tierra. El silencio llenó la cabina. El pecho de Mea se apretó y su mente quedó en blanco por un momento. La Tierra, el corazón de la humanidad, estaba ahora en la mira. Rey temblaba mientras desplegaba los datos. Las bombas son lanzadas desde dreadnoughts del Consejo estacionados cerca de cada objetivo. Tienen defensas extremas, sistemas antimísiles y flotas de escolta.
Seríamos afortunados de acercarnos a 1000 kilómetros. Mea cerró los ojos, obligándose a pensar más allá del pánico. ¿Podemos interceptarlos antes de que lancen la carga? Rake dudó. Hemos movilizado todas las naves disponibles, pero no tenemos suficiente potencia de fuego para abrirnos paso. Estamos demasiado dispersos. Kel avanzó, con determinación endureciendo sus rasgos. Hay una manera. Los sistemas de disparo de los Dreadnoughts se controlan desde su nave principal. Si logramos infiltrarnos en uno, podemos iniciar un comando de aborto en todo el sistema. Imani frunció el ceño. Colarse en un Dreadnought, eso es suicidio. Mea se enderezó, la mandíbula firme. No llegamos hasta aquí para perder ahora. Rake, coordina la flota para atacar las defensas del Dreadnought. Usaremos esa distracción para abordar y desactivar los sistemas de disparo. Rake dudó, luego asintió con firmeza. Estás loca, pero no esperaría menos de ti. Mantendremos ocupados a los enemigos. Solo haz que cuente. La transmisión terminó y Mea se dirigió a su tripulación. Este es el momento. Si fallamos, la Tierra arderá, y con ella, la mitad de la galaxia. Abordaremos el Dreadnought principal y apagaremos sus sistemas de comando. Imani preparó el equipo de asalto. Rey, necesito planos detallados del Dreadnought. Kel, dame toda la inteligencia que tengas sobre sus protocolos de comando. Mientras los motores se encendían y trazaban curso hacia el Dreadnought más cercano, Mea se tomó un momento para sí misma, apoyándose contra el mamparo y mirando las estrellas distantes. No escuchó a Kel acercarse hasta que habló suavemente. ¿Estás preparada para morir por esto? Mea sonrió amargamente. Hace tiempo hice las paces con eso. Pero juro que no dejaré que se lleven la tierra sin una pelea infernal. Kel asintió con respeto. Tu pueblo tiene una resistencia que me asombra. Enfrentan la extinción no con sumisión, sino con furia. Ella rió con oscuridad. Hemos estado al borde de la aniquilación la mayor parte de nuestra historia. Es nuestro sello. El Ghost Runner atravesó el espacio con su campo de camuflaje al máximo, acercándose a la posición del Dreadnought. Ante ellos, la gigantesca nave de guerra se alzaba como un leviatán metálico, rodeada por una nube de naves escolta y ráfagas antiaéreas provenientes de la flota humana. Los controles en manos de Rey se movían con rapidez. Se están enfocando en nuestras naves, pero todavía no nos han detectado. Estamos acercándonos a la bahía de Atraque 12. Imani revisó su equipo, asintiendo con firmeza. Lista para causar estragos, capitana. Al encajar suavemente el Ghost Runner en la bahía, Mea lideró la carga por la rampa con su rifle de pulso listo. Avanzaron rápidamente por los corredores de mantenimiento, siguiendo las indicaciones de Kel para evitar las rutas principales de patrulla. El retumbo distante de disparos resonaba en el casco mientras las naves humanas bombardeaban las defensas externas del Dreadnought. Llegaron al centro de comando, una vasta cámara circular con conductos de energía pulsante y paneles holográficos de control. 2 guardias custodiaban la entrada, pero Imani los derribó silenciosamente con disparos precisos. Rey se apresuró al consola, conectando su kit de descifrado para acceder a los sistemas de comando. Maldita sea, maldijo. Tienen encriptación en capas, esto tomará un minuto. Kel se acercó para ayudar, guiando a Rey entre las líneas de código alienígena. Mea mantuvo su arma apuntando hacia la entrada, los nervios tensos mientras escuchaba pasos acercándose. De repente, una alarma sonó y torretas automáticas se desplegaron del techo, disparando pulsos letales de energía. Mea se agachó detrás de una consola, devolviendo el fuego mientras Imani destruía una torreta con una granada. Rey gritó frustrado. Han activado el bloqueo. No puedo anularlo desde aquí. Kel tocó otro panel, sus dedos bailando con rapidez. Hay un protocolo de apagado de emergencia, pero requiere autorización dual de nivel comando. Mea apretó los dientes. ¿Podemos falsificarlo? Kel dudó. Sí, pero eso activará una secuencia interna de purga. La nave comenzará a autodestruirse. Mea no se inmutó. Hazlo. Mejor que explote esto antes de que destruya la Tierra. Kel asintió y activó la sobreescritura.
La nave tembló violentamente y las luces de advertencia parpadearon mientras comenzaba la cuenta regresiva de autodestrucción. Rey confirmó. Los sistemas de las bombas planetarias están siendo desactivados. Mea exhaló con fuerza. Bien. Ahora salgamos de aquí antes de que todo esto se convierta en chatarra. Corrieron por los pasillos mientras el núcleo del Dreadnought explotaba, destrozando el casco. El Ghost Runner se desacopló justo a tiempo, alejándose a toda velocidad mientras la nave enemiga estallaba en una bola de fuego de metal retorcido y plasma. En la consola, la voz del almirante Rake llegó cargada de alivio. Lang, eres una maniática magnífica. Lo lograste. Las bombas planetarias están desactivadas. La Tierra y los otros mundos están a salvo. Mea sonrió, permitiéndose finalmente un respiro. Solo estamos haciendo nuestro trabajo, almirante. Dile a la galaxia que la humanidad sigue aquí y que no vamos a ninguna parte. Mientras los restos de la flota del Consejo se dispersaban y la resistencia estallaba en fuerza total en decenas de sistemas, Mea miró las estrellas sabiendo que acababan de cambiar el destino de la galaxia. El reinado del Consejo se estaba desmoronando, y la humanidad había demostrado que, no importa cuán oscura sea la noche, siempre lucharían para ver el amanecer. Mientras el polvo de la batalla comenzaba a asentarse, la humanidad se enfrentaba a un nuevo desafío, un futuro incierto en una galaxia que ahora sabía que podían pelear y ganar. Las palabras de Mea resonaban en la mente de todos. Nunca más seremos la presa. Somos guerreros, supervivientes, y la fuerza que nunca se rendirá. La galaxia estaba cambiando. Especies antes subyugadas ahora se levantaban, inspiradas por el coraje humano y la verdad revelada. Las resistencias florecían, y el Consejo comenzaba a perder su control férreo. Mea y su tripulación, aunque heridos y agotados, se preparaban para la próxima fase de esta guerra intergaláctica, sabiendo que cada batalla los acercaba a la libertad para todos. Con la esperanza encendida y la determinación renovada, la humanidad miraba hacia las estrellas no como víctimas, sino como pioneros de un nuevo destino.